Hola, buenas tardes, bienvenidos a su canal, Asesoría Legal. Yo soy Yuri David del Cid Suárez y el día de hoy les voy a hablar de los requisitos y características del pagaré, o características y requisitos del pagaré, elementos del pagaré, requisitos que se requiere un pagaré para que sea válido y para que se pueda cobrar. Hoy vamos a hablar de este documento muy conocido ya por todos ustedes. Quédense en su canal. Vamos a tomar algunas definiciones y algunos conceptos de este libro que se llama Títulos y Operaciones de Crédito de Raúl Cervantes Ahumada. Aquí está, se los presento algunos conceptos que ahorita les voy a dar con relación a los elementos y en qué consisten cada uno de ellos. Primero y antes que nada, pues tenemos que explicar qué es el pagaré. Ya en otros videos hemos explicado el pagaré, lo conocemos, casi la mayoría de las personas conocen este documento, pero hay veces que no necesariamente tiene que tener este formato y ahorita lo vamos a ver por qué. Bueno, el pagaré es un título de crédito regulado, como ya lo dije, por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los títulos de crédito son actos de comercio de conformidad con el Código de Comercio y cosas mercantiles de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Un título de crédito es un documento que es necesario para ejercer el derecho literal que en él mismo se establece. El pagaré es un documento que contiene una promesa incondicional de pago de una suma determinada de dinero que una persona llamada suscriptor o deudor hace a otra persona llamada tenedor o beneficiario. Por lo tanto, y una vez que el pagaré es un título de crédito, el tenedor, la persona que tiene el pagaré, es beneficiario de dicho pagaré y tiene el derecho de recibir el pago de la suma determinada de dinero por parte del obligado al pago, es decir, del suscriptor del documento. En México, en nuestros días, no obstante que existen figuras jurídicas específicas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones como son la hipoteca, la prenda o la fianza, es común que las personas utilicen pagarés para garantizar el pago de una cantidad de dinero. Es importante aclarar que el pagaré no es una letra, como algunas personas lo llaman comúnmente, no es una letra de cambio, son dos cosas completamente diferentes. Si bien la letra de cambio también es un título de crédito y se encuentra prevista en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, difiere del pagaré en muchas características y elementos. El día de hoy vamos a hablar precisamente de esas características y de esos elementos del pagaré. Primero vamos a hablar de las características. Las características del pagaré son 6. Es la incorporación, la legitimación, la literalidad, la abstracción, la autonomía y que el pagaré es un documento ejecutivo. Entonces tenemos que el pagaré es un documento incorpóreo, legítimo, literal, abstracto, autónomo y ejecutivo. Bueno, vamos a hablar sobre la primera característica del pagaré, que es la incorporación, por lo cual decimos que dicho documento es un documento incorpóreo. La incorporación en el pagaré esto se refiere a que el documento lleva incorporado un derecho, de tal forma que el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio está condicionado a la exhibición del documento. Sin exhibir el documento, el título, no se puede ejercer el derecho en el incorporado. Quien posea legalmente el título posee el derecho en el incorporado y su razón de ser y de poseer el derecho es el hecho de poseer el título. No sé si me expliqué, me refiero a que si se posee el derecho porque se posee el título. Si no se tiene el documento, para que me entiendan, si no se tiene el documento, pues no tienes el derecho. A eso se refiere esta parte. Esta objetividad de la realidad jurídica en el papel, nos dice otro autor, Rafael Tena Ramírez, constituye lo que se llama la incorporación. La incorporación del derecho al documento es tan íntima que el derecho generalmente no existe si no existe el documento. Los derechos tienen existencia independientemente del documento que sirve comprobarlos, generalmente, regularmente, y pueden ejercerse sin necesidad estricta del documento. Pero tratándose de títulos de crédito, el documento es lo principal y el derecho es lo accesorio.
El derecho ni existe ni se puede ejercer sino en función del documento y condicionado por él. Ahora vamos con otra característica, que es la legitimación. La legitimación es una consecuencia de la incorporación. Para ejercer el derecho es necesario legitimarse exhibiendo el título de crédito. La legitimación tiene dos aspectos, uno activo y uno pasivo. La legitimación se dice que es activa y consiste en la propiedad o calidad que tiene el título de crédito de atribuir a su titular, es decir, a quien lo posee legalmente, la facultad de exigir del obligado en el título el pago de la prestación que en él se consigna. Solo el titular del documento puede legitimarse como titular del derecho incorporado y exigir el cumplimiento de la obligación relativa. En su aspecto pasivo, la legitimación consiste en que el deudor obligado en el título de crédito cumple su obligación y por tanto se libera de ella, pagando a quien aparezca como titular del documento a cobrar, legitimándose activamente con la posesión del documento. El deudor se legitima a su vez en el aspecto pasivo al pagar a quien aparece activamente legitimado. Y bueno, esta legitimidad pues la vamos a ver que se hace valer regularmente pues ya cuando se inicia un proceso ante la instancia judicial correspondiente. Vamos a hablar del tercer elemento, de la tercera característica. Los elementos ahorita los vamos a ver. Las características. La tercera característica es la literalidad. Bueno, la literalidad significa que tal derecho se medirá en su extensión y demás circunstancias por la letra del documento, ¿sí? No porque cómo está escrito, no, por lo que dice en el documento, por lo que literalmente se encuentra en el consignado. Si la letra dice, por ejemplo, me refiero a lo que se escribe, que el aceptante sea obligado a pagar 1,000 pesos en determinado lugar y determinada fecha, estará obligado en esa medida y no por menor cantidad ni en otras circunstancias, sino lo que dice. Y vámonos con los últimos dos elementos que prácticamente tienen mucho que ver el uno con el otro, que es la abstracción y la autonomía. La abstracción se refiere a que no importa cuál sea la naturaleza del origen por el cual se firmó dicho documento. Y pues conjuntamente con esto nos da pie a explicar la autonomía. El pagaré es un documento autónomo e independiente porque, bueno, existe independientemente del acto del negocio que le dio origen, aún en el caso de que no exista algún contrato o algún otro documento. Simplemente con este solo documento por eso se dice que es autónomo, porque existe independientemente de cualquier otro documento. Se dice que es abstracto porque existe independientemente del motivo de la deuda que lo originó. El pagaré se dice también que es un título ejecutivo, por último, porque en caso de que exista incumplimiento de pago por parte del suscriptor, la persona que tiene dicho título puede ejercer un juicio que regularmente se llama juicio ejecutivo mercantil, que tiene como característica que trae aparejada la ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que se le requieren bienes a la persona bueno, mejor dicho, se le requiere el pago, y si no paga, pues se le pueden embargar bienes de su propiedad bastantes y suficientes que garanticen el cumplimiento del pago en el documento consignado. Para que exista, para que sea válido, para que pueda surtir efectos legales, deberá tener en su contenido los requisitos establecidos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sin importar que el documento se encuentre redactado en un formato impreso o bien de puño y letra, como ya lo comentamos. En la práctica común, las personas usan formatos impresos disponibles en internet o de venta en tiendas, en las papelerías, pero nada impide que legalmente el documento sea redactado de puño y letra en un papel en blanco. No tiene que ser necesariamente en este formatito que venden en las papelerías, que a veces es de color verde, a veces es de color amarillo, a veces es de color azul. Simple y sencillamente con que tenga los requisitos del pagaré. Estos sí son fundamentales, son esenciales y son indispensables. El contenido que debe tener un pagaré de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es el siguiente:
primero y antes que nada la mención de que es pagaré. En este caso, este documento que les pongo aquí en pantalla dice pagaré. Si ustedes hacen un documento en blanco, pues pónganle hasta arriba pagaré y con eso es suficiente. El segundo requisito fundamental es la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Es decir, debe de contener esa leyenda que dice: debo y pagaré incondicionalmente a la orden de, o debo y pagaré incondicionalmente a, y ya ahí viene el tercer requisito, que es el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y lugar de pago, es decir, la fecha del pago, la fecha de la suscripción. Son dos fechas muy importantes, o dos requisitos fundamentales: escribir la fecha en que se suscribe el documento y la fecha en que ha de pagarse, porque de ahí dependen muchas cosas, sobre todo aquellas relativas a la prescripción, que ya explicamos en videos anteriores. Bueno, por último, el último requisito fundamental, esencial, es la firma de la persona que va a pagar. Si no tiene firma, pues no se puede cobrar. Entonces, bueno, regularmente hay otro requisito, pero no es un requisito esencial, no es un requisito fundamental, no es un requisito sin el cual no existe el pagaré o no se pueda cobrar el pagaré, que es la firma del aval. ¿Qué es el aval en el pagaré? El aval es la figura, es la figura de la persona que firma para garantizar en todo o en parte el pago de la suma determinada de dinero contenida en el título de crédito. Siendo en el tema que nos ocupa, en este caso el pagaré, el avalista es la persona que se obliga, como ya lo dije, de forma solidaria con el signatario al pago de la suma determinada de dinero contenida en el pagaré. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone como requisito que el aval deberá constar en el pagaré o en hoja adherida en él. Regularmente la mayoría de los pagarés traen aquí un espacio para que firme el aval. Hay unos que no lo traen, entonces se puede poner una hoja adherida, una hoja en blanco, bueno, no en blanco, donde firme el aval. La figura del aval o la firma del aval no es necesaria, no es indispensable. Con que firme el deudor principal, con eso basta, es suficiente y se puede cobrar. Ahora, no es recomendable, no es que no se pueda ponerlo si el pagaré trae este espacio, o mejor dicho, si no trae este espacio para poner al aval, que lo pongan aquí llenando toda la hoja. No es recomendable porque en su momento, para el cobro del mismo, ustedes van a tener que endosar el pagaré, y entonces pues el endoso va en esta parte posterior. Pero si ustedes ya llenaron ahí anteriormente los datos del aval, pues entonces no van a poner el endoso. Entonces hay que tener cuidado en ello. Ahora, con relación a los endosos, ¿cuántos tipos de endoso existen? Bueno, este es tema de un video posterior que haremos al respecto. Por lo pronto, espero que este video haya sido más que de su agrado, de utilidad. Y pues bueno, si de alguna otra forma les fue de utilidad, les fue de agrado, pues no olviden suscribirse al canal y darle me gusta. Gracias muy amables por su atención.